bien, pues demos gracias. Susi, por favor. Gracias, Señor, por traernos aquí. Gracias por todo lo que estamos aprendiendo y a través de cada uno de los que se conectan, cómo estás tú trabajando con cada uno y a través de cada uno. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues bien, vamos hoy a continuar entendiéndonos en Cristo y lo que implica la vivencia práctica de esta maravillosa existencia que nos es dada por gracia, lo cual quiere decir que no tienes que lograr nada, no tienes que merecer nada. Y vamos a detenernos allí un momento, porque el obstáculo más grande que enfrentamos para vivir en Cristo es el hecho de no despojarnos, de no ser renovados en nuestro entendimiento con respecto a la existencia en méritos, porque la existencia humana se basa en méritos. ¿Sí? Todo el raciocinio humano opera en base a merezco, no merezco, cómo merezco, cuánto cuesta, qué tengo que hacer. Eso es lógico, eso es natural al ser humano. Entonces, cuando venimos a Cristo para ser traídos a la familia divina, para ser hechos participantes de la naturaleza divina, pues resulta que aquí no operan los méritos, pero cuando yo quiero procesar las cosas meritoriamente, entonces todo lo que es gracia se detiene. Y el apóstol Pablo en Gálatas el capítulo 1 dice que si yo quiero merecer algo de Dios, entonces me salgo de gracia. O sea, esto es una cuestión que no puede mezclarse, ¿sí? No puedo mezclar méritos con gracia, porque son opuestos. Porque los méritos son ya humanamente tratando de hacer y hacer. Exactamente. Entonces, el asunto es que si yo quiero merecer, necesito entonces lograr absolutamente todo por mis méritos, en mi capacidad, en mis esfuerzos, incluyendo el no tener pecado en mí, porque no puedo venir a ser uno con Dios si hay pecado en mí. El cómo me limpio de ese pecado, el cómo corrijo todas las deficiencias en mí, todo tiene que basarse en mi capacidad y obviamente eso es imposible. Entonces, Dios se ha ocupado de hacer clarísimo que es por gracia, ¿no? Y para cualquier persona que tenga duda de esto, pues lea la carta a los Gálatas y la carta a los Efesios, ambas, y Jesús hablando en el Evangelio de Juan, etc. Todo ello es clarísimo, que si voy a relacionarme con Dios en base a lo que Él ha designado para mi vida, tiene que ser estrictamente en gracia. ¿Sí? Y gracia tengo que entenderla no como el favor inmerecido. ¿Se dan cuenta cómo esa interpretación humana de inmediato lo liga a méritos? Yeah. Pero el problema de entender gracia de esa manera es que me deja todavía atorado en la mentalidad meritoria. Entonces se convierte en un evento, no en un absoluto. ¿Sí? Gracia es el favor inmerecido de Dios para mí. Ok, entonces este favor me lo hizo Dios aunque yo no lo merezco, pero lo demás yo lo tengo que merecer. Y te das cuenta por qué el Espíritu Santo con toda claridad nos dice, mira, si vas a ser transformado, tu mente tiene que ser renovada, tu entendimiento de las cosas tiene que ser hecho nuevo, porque no puedes mezclar ese raciocinio humano con
la verdad divina que Jesús es. Entonces, gracia es un absoluto. Y al ser absoluto, o estoy en gracia o no estoy en gracia. ¿Sí? O vivo en gracia y por gracia, o no vivo en Dios. Y esta es una de las verdades muy claras y muy sencillas, pero que por ser tan fundamentales, transforman todo. Y parte de la corrección que vamos a estar viviendo cada uno en nuestro crecimiento en ser hechos hijos de Dios, tiene que ver con vernos en gracia. ¿Sí? En sabernos en gracia. Y que vivimos allí. Por gracia soy salvo por la fe. Efesios 2:8. Y esto, la fe, no es algo mío, sino es algo que Dios me da. No es por obras. ¿Te das cuenta? Ahí excluye los méritos. Para que yo nunca me gloríe de haber logrado algo. Es que yo le eché muchas ganas. Es que yo le hice por acá y le hice por allá y le di al clavo. No. Es por gracia. Y esto va directamente a eliminar uno de los baluartes, de las columnas principales de la naturaleza humana, que es el orgullo. ¿Sí? Cada ser humano necesita alimentar su orgullo, porque su identidad se basa en sus logros. Por eso tú ves que en las sociedades los logros de las personas muchas veces reemplazan toda su identidad, ¿no? Ya no es Cristóbal, sino ¿qué es Cristóbal? ¿Quién es Cristóbal? Pues si no tiene un título atrás de eso, entonces no vale tanto. Y así está construida la raza humana. ¿Sí? Y entonces, para ser traídos a la familia de Dios se nos tiene que caer todo eso. ¿Sí? No necesito orgullo, porque orgullo es opuesto a la naturaleza de Dios. En Dios no hay orgullo, en Dios hay humildad. ¿Sí? Y humildad en la verdad humana no es el no tener nada y no poder nada y estar limitado, sino es Dios es humilde. Él no es presumido, Él no vive de sus logros, ni te los vive restregando en la cara para que Él se sienta mejor y tú te sientas peor. Entonces te das cuenta que venir a la vivencia divina requiere de que seamos transformados, y esto va a ser realizado o está siendo realizado en nosotros conforme venimos a la comprensión de verdad. Sí, y verdad es Dios mismo en la manera en que Él se expresa, y en la manera en que Él piensa, en la manera en que Él razona, y tenemos que venir a eso. Y por eso se nos dice en 1 Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo. Bueno, esto no es un decir, sino es que se nos ha dado el venir a pensar como Jesús piensa. ¿Sí? Cómo Él piensa de sí mismo y cómo Él vive y cómo Él razona. Y entonces tenemos que venir a esta realidad con Dios. Bueno, gracia es entonces el donde tú y yo existimos, y donde necesitamos permanecer. Y para permanecer en gracia, la condición es que me despoje de méritos y nunca busque merecer nada. ¿Cómo opero allí? Opero recibiendo. ¿Sí? Si yo he vivido de mi orgullo
Y por eso los fracasos duelen tanto cuando vives de tu orgullo, porque destruyen tus logros, ¿no? Ya iba yo hasta acá y luego tropecé y mis méritos se desmoronaron. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los fracasos duelen por esa razón, son destructivos por esa razón. Cuando vienes a gracia, necesitas poder entregar todo eso. Y el apóstol Pablo nos cuenta su vivencia en esto. Y dice, él nos da una lista enorme de logros, ¿no? Él dice, yo desde niño fui instruido y logré ser fariseo de fariseos y logré esto y aquello y líder y bla, 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 bla. Pero todo eso que yo había logrado, mis méritos, ahora los considero como estiércol para poder disfrutar de Cristo. ¿Sí? Eso es fuertísimo, pero es buenísimo. Porque muchos quizá todavía estamos en este asunto de una mezcla, ¿no? El ser humano que vive religiosamente, pues vive buscando que Dios le ayude a lograr cosas. ¿Sí? Y entonces su relación con Dios se basa en cómo hago que Dios me dé. Si Él es el que da esto, pues cómo lo convenzo que me lo dé, etcétera, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y encontrarás millones de personas que te den fórmulas de qué hacer para que Dios te dé. Pero aquí es donde cambia todo, ¿sí? Si quieres venir a lo que Dios en verdad te ha dado, entonces la fórmula es muy diferente. Porque gracia quiere decir que Dios se da a ti, Él completito. ¿Sí? No te da cosas, sino Él se da a ti. Y entonces, si Él se da a ti, ¿qué corresponde? Que yo me dé a Él. ¿Para qué? Para ser uno. Gracias. Dios se da a mí para que yo me dé a Él y seamos uno. ¿Estamos captando esto? Entonces no tiene nada que ver con logros. ¿Te das cuenta? Porque si fuera por logros, olvídate. Eso sería una cuestión inalcanzable. Y por eso personas que nos escuchan a veces hablar de ser hermanos de Jesús y todo esto, ser hechos igualitos a Él, pues pensándolo, escuchándolo y procesándolo desde el raciocinio meritorio, pues suena muy pretencioso y absolutamente loco, ¿no? Y si estuviera siendo expresado desde ese contexto, sí, es una locura. Pero dicho desde fe, le creo a Dios y Él dice que Él me ha dado por gracia el ser nacido de nuevo, el ser traído a su familia, el ser hecho idéntico a Jesús para que Él sea mi hermano mayor. Estoy citando una serie de escrituras con eso. Entonces, es una expresión completamente verdadera y adecuada. Así que, resumiendo, soy llamado a existir en Cristo. En Cristo es mi realidad como hijo o hija de Dios. Pero allí existo en un absoluto que se llama gracias. Gracia. Gracia es Dios dándose a mí. Aquí no operan méritos, derechos, logros, esfuerzos.
me es dado y ya. Y entonces lo que sigue es que yo me dé a gracia, ¿sí? Para que yo y Dios podamos ser uno. ¿Y qué sucede cuando yo estoy dispuesto a darme a Él? Pues que entonces empiezo a participar de lo que Dios es de forma natural, espontánea, libre, y empiezo a conocerme en Cristo vivencialmente. Y vamos a escuchar a Jesús hablarnos de esto en Juan, el capítulo 15. Y aquí Jesús está hablando verdad de una manera muy práctica para las personas que le conocían o que le escuchaban en ese momento, porque el ejemplo que él usa es el ejemplo de una vid. Y la vid pues es la planta que produce como fruto las uvas, ¿no? Y era un cultivo muy preciado y valorado porque de ahí se hace el vino, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él dijo, yo soy la vid verdadera, todo el mundo pudo visualizar una vid y entender ese contexto. Y luego él dice, y mi padre es el labrador, o sea, él es el que cultiva, sustenta, el responsable de lo que yo soy. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Y luego dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco tú si no permaneces en mí. Yo soy la vid, tú eres el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada puedes hacer. Vamos a detenernos ahí, porque esto hoy, lo que Dios pone en mi corazón para compartirles es que esto es sencillo, ¿sí? Que no nos compliquemos. Que lo que Él nos ha dado opera perfectamente debido a que no depende de nuestra capacidad, ni de nuestros logros, ni de nuestro tiempo, porque algunos estamos atorados en, bueno, esto toma tiempo. Y esa es una declaración de, pues voy a seguir siendo como he sido, ¿verdad? Es un justificante, porque esto toma tiempo. Y ahí en el tiempo veremos, se irá dando un poquito de mejora de lo que he sido. Y esto ignora completamente lo que estamos hablando. Dios no hizo esto un factor de tiempo, sino un factor de fe. ¿Sí? Lo que me conecta a esta verdad es fe. ¿Qué es fe? Creerle a Dios. Permitirle que Él haga realidad esto que Él me dice. Entonces, si yo estoy leyendo esto, escuchando a Jesús, y Él me dice, yo soy la vid verdadera. Jesús me dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y si tú llevas fruto, mi Padre te limpiará para que lleves más fruto.
¿sí? Entonces, fe es recibir eso y decirle a Jesús, estoy de acuerdo en que tú eres la vid verdadera y que yo soy un pámpano que está conectado, que está en ti. Sí, porque el pámpano no es extraño a la vid, es parte de. ¿Me explico? No es algo que le metes a la vid, es algo que nace de la vid, es uno con la vid. Pero es la parte privilegiada de la vid. ¿Por qué? Porque es solamente a través del pámpano que se da el fruto de la vid. O sea, todo lo que la vid es, todo lo que la vid fluye, es conducido a través del pámpano para que éste tenga el honor de dar el fruto de la vid, no el fruto del pámpano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me encanta este cuadro. Jesús siempre habló de una manera tan precisa, tan perfecta y tan sencilla para hablar cosas enormes, pero poniéndolas de manera que nosotros, que tú y yo podamos ubicarnos, ¿sí? Y si recibo entonces estar en Cristo, Él me está definiendo aquí en Juan 15 cuál es entonces mi función en Él, ¿sí? Porque Él me dice que mi función es que lo que Él es se manifieste a través de mí. Eso es fruto. ¿Te das cuenta? Lo que Él es se manifieste en mí y a través de mí. Ok, y entonces Él dice que si estoy en Él y le estoy permitiendo manifestarse, mi Padre, su Padre, mi Padre, porque somos nacidos de Dios ambos, me limpiará a mí para que yo lleve ¿qué? Más fruto. Y esto aclara lo que algunos a veces han preguntado. Bueno, cuando yo pido limpieza, ¿a quién se la pido? Jesús dice aquí muy claramente, ven al Padre, ¿sí? Para que Él te limpie. Y entonces Jesús también dice que somos limpiados por su palabra. Ahora, podríamos quedarnos aquí muchísimo tiempo hablando de cada aspecto de lo que Él dice. Yo te invito a que le des lugar al Espíritu Santo, que te aclare, te haga entender más, te explique estas cosas y las vivas. Pero vámonos a el verso 4 y 5, ¿sí? Donde Jesús me instruye y te instruye y nos dice, permanece en mí y yo en ti. Y quiero invitarte a considerar estas palabras, porque son ecuánimes, ¿sí? Jesús no dice, permanece en mí, agárrate fuerte, ¿no? No te vayas a soltar de mí. No. Él dice, hagamos esto mutuamente. Permanece tú en mí y yo permanezco en ti. ¿Sí? Es hermoso esto, de veras que es hermoso. Ver a Jesús siendo el facilitador. Por eso en Juan 14 él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino por el que tú vienes al Padre. Y aquí él nos está explicando su función. Si yo soy la vid, yo soy el dador de vida, yo soy el que es todo lo que Dios es. Y todos estamos de acuerdo con eso. Claro que sí, Jesús es Hijo de Dios. Es uno con Dios. Creo que hay pocos argumentos en contra de todo eso. El lío está cuando queremos vernos allí.
¿sí? Y ahora Jesús nos está diciendo cómo opera el estar en Cristo. Dice, eres parte de mí y yo soy parte de ti. En este ejemplo de la vida. Y tú eres la parte, la única parte a través de la cual yo puedo manifestarme. Eso es lo que quiere decir, tú eres el pámpano. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque con este raciocinio meritorio que está siendo transformado, siempre nos ubicamos como inferiores a Jesús. Siempre nos ubicamos como yo no merezco, ¿sí? Y todo lo demás se deduce de ahí en nuestra relación con Dios. Pero cuando Jesús te dice, mira, si tú ves una planta de la vid y ves el tallo, la vid en sí, ves que es un árbol bastante inatractivo, ¿no? No es una de las plantas más bonitas que te puedas imaginar. Lo que la hace bonita es que es frondosa y obviamente cuando lleva su fruto, pues esos racimos de uvas que le cuelgan, ¿no? Y Jesús es así. En Isaías 53 dice que le veremos como una planta de tierra seca, ¿no? Que son esos palos retorcidos, sin mucho atractivo. Pero Él dice, el que importa eres tú, porque a través de ti se manifiesta lo que yo en verdad soy. Y uno de los pasos importantes que tú y yo cada uno tenemos que dar es precisamente este. Estoy dispuesto a ubicarme en Cristo como lo que Él dice que soy. Estoy dispuesto a verme siendo el pámpano. Y funcionar con Él para que a través de mí se manifieste quién Él es, ser uno con Él. Y entonces Jesús me dice, permanece en mí y yo en ti. O sea, acepta ser uno conmigo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco tú si no permaneces en mí. Qué tan claro está ahí el ser uno con Él, ¿no? ¿Te das cuenta? Y luego el versículo 5 dice, yo soy la vid, tú eres uno de los pámpanos. Si permaneces en mí y yo en ti, llevas mucho fruto, porque separado de mí no puedes hacer, y nos va a dar un absoluto aquí, nada. Tenemos que entender esto en el contexto correcto, y el contexto correcto es la vida divina, o sea, estar en Cristo. Y esto nos va a introducir a las cosas que Dios va a estarnos mostrando hacia adelante, de que no somos traídos a una vivencia eventual con Jesús, sino a la vida eterna. Y la diferencia que tenemos que entender aquí entre la una y la otra es que de vez en cuando yo le permita a Jesús manifestarse, ¿sí? Y cuando no le permito, pues
elijo manifestar la naturaleza humana, porque es la única otra alternativa, a aprender a permanecer, que es la palabra clave, ¿no?, que Jesús está dándonos. Permanece en mí y yo en ti, para que lleves mucho fruto, porque tú por ti mismo no puedes hacer nada. Esta es una condición eterna. ¿Sí? Y esto es uno de los... Hemos hablado de muchas cosas muy importantes el día de hoy, y yo voy a invitar a todos a que volvamos a ver lo que Dios nos está dando en este contenido. Tantas veces el Espíritu Santo nos guía a hacerlo en el video, pero el punto es que nos quede claro. Mira, por gracia ya estoy en Cristo. Ahora tengo que aprender a vivir allí, a existir allí, a ser uno con Él. Y las reglas, si quieres verlo de esta forma, para ser uno con Él es entenderme en esta vid verdadera que Jesús es. No como algo extraño que ha sido metido a Él, sino como parte de Él. ¿Sí? Y por lo tanto, uno con Él. Y segundo, como la única parte de Él que manifiesta lo que Él es, que da fruto. Ese es el enorme privilegio en el que debemos vernos cada uno de nosotros. Y entonces, en esa ubicación, Jesús me dice, ahora déjame explicarte cómo funciona esto. Permanece en mí y yo en ti. Eso es cómo funciona esto. ¿Sí? Si permaneces en mí y yo permanezco en ti, entonces el resultado de esa elección de permanecer tú en mí y yo en ti es que llevas mucho fruto. O sea, lo que yo soy, lo que Dios es, va a ser manifestado en ti. Pero si no permaneces en mí, de ti mismo, independientemente, tú no puedes hacer nada divino. Ni le busques, ni lo esperes, ni lo anticipes, ni te esfuerces por lograrlo, porque es un imposible. Y es aquí donde vamos a concluir nuestra charla el día de hoy. Y escuchar los comentarios, porque lo que ya dijeron no quedó grabado. Entonces lo que gusten compartir para que todos los puedan disfrutar, lo vuelven a hacer. Pero miren, el cuadro que Jesús nos pinta es: cada momento de tu existencia, eternamente, puede ser y debe ser divino. ¿Sí? Ya no, si tú todavía te ves limitado o limitada en capacidad de manifestar lo divino, es porque no te ves en Cristo. ¿Sí? Entonces tienes que permitir que haya una corrección de tu ubicación y de tu ser, de tu identidad. Soy uno con Él, soy parte de Él, soy pámpano. ¿En dónde? En la vid. Y la vid no tiene de qué preocuparse, salud, Gracias. porque la vida es sustentada por el Padre. Entonces la vid no vive preocupada de dónde como, quién me cuida. La vid disfruta la atención del Padre. Yo soy parte de esa vid, tú eres parte de esa vid. ¿Te das cuenta? Dejemos de hacer división entre Jesús y tú, y ti, o mí, o yo, como se diga. Tenemos que perder esa capacidad de vernos separados. ¿Sí? Es como si tú vieras a tu brazo como algo independiente de ti. ¿Verdad que es ilógico? O sea, instintivamente,
cada parte de ti la ves como tú. No dices, oye, ahí va mi dedo, ¿no? Sino mi dedo está en mí todo el tiempo. Es parte de lo que soy. Exactamente eso es a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, tenemos que venir a vernos así. Bueno, ¿cómo le hago para verme así? Tengo que entender que esta realidad de ser uno ocurre aquí adentro, en mi espíritu. ¿Sí? Que es allí donde vivo el ser uno con Dios, el ser uno con Cristo, el ser pámpano. El ser pámpano lo que quiere decir es que yo no tengo que ocuparme de producir nada. Que el que está ocupado en producir es la vid. Y yo sencillamente tengo que elegir permanecer, o sea, mi función es permanecer y su función es producir el fruto. A mí eso me da un reposo enorme, ¿sí? Sí. Porque yo no tengo que producir amor, no tengo que producir paz, tengo que producir, no. Yo sencillamente tengo que permanecer. Si permanezco, Él provee todo lo que Dios es para que yo en esa naturaleza viva lo que tengo enfrente. Viva conmigo mismo, viva con los demás que me rodean, y todo lo que fluya de mí sea divino. De eso se trata mi vida con Dios. Entonces, hoy somos invitados a vernos en gracia, a permitirle a Dios confrontar y destruir todos los conceptos meritorios en los que hemos existido para poder existir en gracia, sin méritos. ¿Sí? Eso, como hablamos, va a destruir todo orgullo en nosotros. Y eso nos va a permitir ser compatibles con Jesús, porque Él no es orgulloso, Él es humilde. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener que estarnos humillando para encontrarlo de vez en cuando, vamos a vivir siendo humildes como Él lo es. Y es en humildad que se recibe gracia. Gracia es Dios dándose a mí, que es la acción de la vid con el pámpano. El pámpano recibe la vid y la vid se da al pámpano y el producto es fruto. Así es como opera la cosa aquí adentro. ¿Cuándo? Todo el tiempo. De parte de Jesús, Él dice, yo permanezco en ti. Él tiene toda la capacidad de no fallar. A ese estarse dando a mí. Yo tengo que aprender a elegir permanecer en Él. Y eso es en lo único en que necesito estar ocupado. ¿Sí? Cuando empiezo a preocuparme por cosas, asuntos, personas y demás, ese no es mi papel. Me encuentro solo y no puedo hacer nada divino. Puedo hacer un montón de tonterías. Puedo invertirme en obras muertas. Puedo hablar y hablar y hablar y hacer y esforzarme y subir y bajar y desgastarme. Y luego decir, ¿y dónde estabas? Jesús va a decir, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Si permaneces en mí, llevas mucho fruto, pero separado de mí, ¿qué andas haciendo allá tú solo? ¿Me explico? Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es sencillo, porque lo único que tengo que aprender a hacer es a elegir permanecer. El poder, la capacidad
para permanecer me es provista. Eso no tengo que yo preocuparme de agarrarme de Dios, ¿no? No, descansa. Por eso es que esto es en reposo. Suéltate en Él. ¿Sí? Y vive lo que Él te da. La tentación es a seguir siendo independientes, ¿sí? A seguir con la mentalidad de Dios, yo no te quiero molestar, nada más échame la mano de vez en cuando. ¿Te das cuenta eso no habla de ser uno, ¿verdad? Eso es, yo quiero seguir haciendo lo mío, tú ayúdame a que yo haga lo mío. No quiero ser pámpano de la vid, quiero yo ser yo. Y eso es lo opuesto a estar en Cristo y ser uno con Él. La vida divina ya es tuya, toda, todo el tiempo, en Cristo. Fuera de Cristo, nada. Me encanta eso, porque así no hay confusión. ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué no estoy viviendo la vida divina? Porque no estoy ubicado en Cristo. ¿Por qué se me quitó la paz? Porque me desubiqué, porque no estoy permaneciendo en Él. No es difícil darte cuenta cuando aquí adentro ya no está operando la naturaleza de Dios, cuando ya no hay fe operando, no hay paz, no hay gozo, no hay esperanza, no hay amor, o sea, no estás rebosando lo que Dios es, pues ya no estás en Cristo. O sea, has elegido no permanecer en Él. Y es muy interesante cuando elijo ubicarme y, Padre, sé que la regué, lo que sea, como lo quieras explicar, pero no te ocupes de estar disculpándote, sino ocúpate de permanecer. Es una elección. Y en el instante en que lo haces, ahí está otra vez la vida de Dios. En tu espíritu se va a manifestar otra vez paz. Hasta que, por alguna razón, por algún pensamiento, sentimiento, lo que sea, yo elija no permanecer. Y entonces fue una elección mía. Y eso se interrumpe. Por eso el resumen de todo esto es, hay una sola actividad a la que tú y yo somos llamados, y es a permanecer en Cristo. Y ya. Y con ese ya, por favor, les pedimos que compartan sus comentarios. ¿Quién quiere iniciar? Chris, Adelante. mira, entonces cuando dice en esa misma parte de la palabra que Dios va a cortar, Dios que es el Padre Labrador, va a cortar ese fruto para que lleve más fruto, esa parte ¿a qué se refiere? Jesús dice, todo pámpano que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Y la limpieza se refiere al proceso constante que cada uno debemos estar viviendo, en el que el Espíritu Santo, y en uno de estos temas Dios nos va a permitir recordar el proceso de la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está encargado de hacerte ver lo que Dios te ha dado, de mostrarte lo que en ti está estorbando que disfrutes eso, para invitarte a permitirle que Él lo corrija. Esa corrección es la limpieza, ¿sí? Entonces, cuando lo que en mí se opone a ser uno con Dios se manifiesta, yo se lo entrego a mi Padre para que Él lo limpie. De eso está hablando Jesús. Y es la transformación que estamos viviendo Claro. todo el tiempo. Y entonces cuando Él limpia eso, tengo mayor libertad de permanecer, ¿sí? Este proceso va a estarse dando
hasta que quedemos completamente limpios, porque es un proceso consciente, que quiere decir que no va a ser hecho sin que yo conscientemente acepte participar. ¿Sí? No voy a ser metido a, fírmele aquí, lo vamos a hacer cirugía y cuando salga de aquí ya no va a ser usted. ¿Sí? Si no es, mira, esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Ah, qué bonito. Pero esto está estorbando. Ah, qué feo. ¿Me permites quitar esto que está estorbando? Sí, esa es la corrección. Entonces, si me someto a ese proceso de limpieza, quedo limpio. Ya no tienes eso. Ahora ven y participa más de la vida divina. Eso es el paso final de la obra del Espíritu Santo. Pero es cíclica. O sea, se repite en cada cosa que tiene que ser limpiada. Y yo, y tú, y cada uno tenemos que elegir participar. Es que ayer le compartí a una persona de la adopción. Entonces, cuando le comentaba que si tú, por lo de la plática de hace 8 días, tú si permaneces en Cristo, dejas que Él lo haga en ti, dejas que Dios lo haga en ti con Cristo, le digo las respuestas a tus situaciones, circunstancias, problemas, o a lo que tú te está causando una situación difícil, le digo, Él la va a solucionar. Inmediatamente vas a reaccionar como Él reaccionaría, ya no eres tú. Entonces me pregunto, ¿y cuándo sucede eso? ¿En qué momento? ¿Es inmediato? Y así como que dije, me empecé a poner como nerviosa de que dije, bueno, sí sucede inmediato, Dios te da la respuesta en ese momento, pero necesitas conocer más de Dios, más de la palabra, para que venga la palabra a tu mente, a tu corazón, y en ese momento Dios te da esa palabra para responder al problema o la situación que tienes. Y le comenté, puse el ejemplo de lo que hablabas tú hace 8 días del pleito, ¿no? De una pareja, cómo resulta, en qué momento actúa o responde el Espíritu Santo, ¿no? A través de ti, ¿no? Que venía Susi con la espada desenvainada, etcétera. ¿Verdad? A nadie se Sí, le va a sí. olvidar eso. Me causó tanta gracia. Ese colombiano supo muy bien qué decir. Ah. Y entonces, al momento le ponía yo ese Era la ejemplo. historia es. Le ponía yo, ese ejemplo, y entonces le digo, Dios lo va a hacer en ese momento, a ti te va a dar la respuesta para que no respondas ásperamente a tu pareja, ¿no? Y pues me pregunta entonces, pero es inmediato, o sea, ¿cómo sé? Y bueno, ahí no supe qué responderle. Si no es inmediato, es Guerra Mundial 3, ¿eh? Sí, mira, para una persona que estaba escuchando esto desde afuera, le va a ser imposible comprenderlo, porque no tiene la vivencia, el testimonio de la presencia de Dios en su espíritu. Entonces, en tu caso, tú sí lo tienes, y el punto importante de todo lo que nos has compartido es no tanto qué decirle a la persona, sino cómo tú estás viviendo eso. ¿Sí? Y en el momento en que uno empieza a buscar adentro de uno mismo qué decir, está el desconecte, te das cuenta, si no es Padre, ¿qué le quieres tú responder? Porque te vas a sorprender de las cosas que Dios responde. Sí, Hay muy diferente. a mí siempre me admiraba mucho, porque no le entendía cuando estaba yo analizando a Dios desde afuera, ¿no? Muy estudioso de todo, entonces quería yo entender por qué Jesús contestaba como contestaba, ¿no? O sea, sus respuestas, ¿de dónde? O sea, si lo que esta persona le dijo no tenía nada que ver con lo que él contesta, y él sale con esto, ¿cómo le hace? Yeah.
Y cuando el Espíritu Santo ya empezó a enseñarme, el Padre que vive en mí, Él habla, Él me da. Yo no hablo de mí mismo, dice Jesús, yo no hago nada por mí mismo. O sea, Jesús vive esto exactamente como Él nos está indicando a nosotros vivir. Y nos toca aprender a vivir exactamente igual, ¿no? Esto entonces nos va a dar la comprensión de lo que está viviendo esta persona a la que Dios le quiere compartir, ¿sí? Y por eso es que decimos, Padre, háblale a esta persona. Y permitir que Él le hable por tu boca, contigo, en uno. No es que tú entres en trance, ¿no? Y te desconectes y salga una voz rara y ya pasen cosas y tú ni cuenta te diste, sino es siendo uno. Pero esa acción del corazón continúa, ¿te das cuenta? La persona te habla, tú estás recibiendo lo que el Padre te está mostrando, no lo que tu mente y tus conocimientos y tu experiencia están procesando, porque eso ya no es ser uno. Entonces este asunto de separado de mí no puedes hacer nada, es literal, o sea, nada. No entiendes nada, no puedes hacer nada, no puedes ser divino separado de mí. Tengo que permanecer siendo uno en todo, siempre. Adelante, adelante, Héctor, aunque también estamos conscientes de que creo que Estelita iba también a hablar en un momento. Sí, primero Estelita. Gracias, yo es muy corto, Cris. Yo lo que quiero decir que esta plática para mí fue transparente y te quiero dar las gracias. Ay, qué lindo. Transparente. Y gracias, es lo único que tengo que decir. Gracias, Estelita. Gracias. Qué bueno que el Espíritu Santo te la ha mostrado así. Héctor. Lo que estaba pensando es que no necesariamente tiene que emitirse una respuesta, porque incluso el mismo Jesús muchas veces guardó silencio. O sea, la respuesta puede ser quedarse en silencio. Ese puede ser digamos, el camino, pues, por el cual nuestro papá se manifiesta en un caso dado a través de nosotros con alguien, ¿no? Y el caso más así, y el caso más, ciertamente, y el caso más, que más, como que más se acuerda uno es el de Jesús delante de Pilato, cuando Pilato le preguntó qué era la verdad, ¿no? Y Jesús calladito, ¿no? Le quedó calladito. Más bien no lo dejó. Entonces, pues, bueno, eso es lo que quería comentar, ¿no? Que muchas veces la respuesta del espíritu del papá es silencio. Sí, y no nos toca a nosotros elegir cuál es la respuesta, ¿no? Sino estar en esa comunión donde en tu espíritu te es dado qué decir. Sí, y esto es muy importante porque no, vamos a quitar a terceras personas del medio, ¿de acuerdo? Para entender esto más claramente, primero necesita empezar en la comunión entre Abba y ti, ¿no? O sea, porque acuérdate que el humano vive conversando consigo mismo todo el tiempo, pero solo, ¿sí? Entonces el hijo vive conversando ¿con quién? Con su padre. Todo el tiempo. Yeah. ¿Te das cuenta? Esa es la parte importante. ¿Sí? Porque si yo continúo pensando solo, dialogando solo, pues no estoy permaneciendo en Cristo. En Cristo no existo solo. Permanece en mí y yo en ti. Ese es el cuadro. ¿Te das cuenta? Entonces, permanecer en Cristo es ya no pensar solo. Gran cambio. ¿Sí? De estar cavilando yo solo, ¿no? A estar viviendo en una conversación donde lo que antes pensaba solo, ahora lo pienso con Él. Y de inmediato empieza a ejercitarse mi espíritu para entender su voz. Estuve platicando con un hermano hace unos días que les he compartido su testimonio. Y me encanta cómo él habla y cómo él vive ahora, ¿no?
porque él vive ahora en esta conversación con su papá, pero él era una persona que hace un rato atrás lloraba desesperadamente porque él decía, yo nunca he oído la voz de Dios y a mí Dios no me quiere hablar, y por qué tú dices que Dios te muestra y te dice y yo no puedo, ¿no? Y entonces cuando él entendió que no era aquí en sus oídos ni aquí en su cabeza, sino que es en su espíritu donde Dios le habla, y pudo empezar ese mismo día a vivir esa comunicación, pues ya su vida cambió en ese aspecto, ¿no? Ahora, como todos, tiene que aprender a permanecer. ¿Te das cuenta? Por eso es que esto es tan importante, entender, enfócate en una sola cosa. Permanece en mí y yo en ti. Porque mira, yendo un poquito más allá, todo lo que ocurre en tu espíritu genera algo. ¿Sí? Fíjate. Vamos a entender que el espíritu es donde todo se gesta. Ahí se gesta el pensamiento, el sentimiento, la voluntad, todo surge del espíritu. Sí, el ser humano no lo sabe, pero así opera también, porque ese es el diseño, ese es cómo estamos hechos. Entonces, cuando yo no permanezco en Cristo, nada de lo divino, aunque Él está habitando en mi espíritu, para darse a mí, Él es gracia, ¿de acuerdo? Pero si yo elijo no permanecer en Él, nada de lo que Él es no puedo participar. No lo estoy recibiendo. He elegido no recibir a Dios. Quiero procesar esto solo. Y entonces, ¿qué sale de ese proceso? Vamos a tomar como ejemplo una memoria. ¿De acuerdo? Viene una memoria porque veo a alguien o me viene un pensamiento, lo que sea. Y me acuerdo, ¿no? Y en el momento en que empiezo a vivir ese recuerdo, eso va a generar algo adentro de mí. ¿Cierto o no? Un sentimiento, un esto, un aquello. Hay gente que se acuerda de algo y le da rabia, ¿no? O sea, nomás recuérdale de algo y ya están enrabiados porque están prendidos. Esos recuerdos están conectados a un montón de cosas venenosas y los hacen hervir. Ok. Eso comprueba que todo pensamiento interno, nadie le dijo nada. Todo está ocurriendo adentro de la persona, genera algo. Pues eso no lo puedes cambiar porque eso es perfecto, es una operación perfecta. Así debe de ser. Pero lo que Jesús está diciendo es, eso que te ocurre, porque así estás hecho, para dar fruto, necesitas asegurarte que esté conectado a mí. ¿Te das cuenta? Porque si eliges procesar esa memoria conmigo, entonces en lugar de que salga vacío o salga rabia o salga lo que salga, humano, carnal, lo que va a fluir en tu interior va a ser divino. ¿Te das cuenta? Y en consecuencia, así, por eso Laura dice, ¿es instantáneo? Claro, es más rápido que instantáneo. Es antes que puedas decir instantáneo. Es eterno, ¿sí? En consecuencia, si permanezco en Él, vivo toda esta memoria divinamente. Y produce paz, produce gozo, produce gratitud, produce comunión, produce ágape. Pues si eso me está causando esta memoria, es un deleite. ¿Sí? Y eso va a hacer que yo hable bonito, que yo sienta bonito, que yo me porte bonito. ¿Te das cuenta?
Eso es lo que mi Padre quiere que sea el fruto de permanecer en Cristo. ¿Alguien más quiere comentar? Rebe. Sí, bueno, mira, mencionabas varias cosas que me fueron dando. Comenzábamos con que gracia es donde existo, ¿no? Ahí está ya ahorita nuestra existencia, en gracia. Y debo permanecer para poder estar operando en esa gracia, ¿sí? Y se habló también de orgullo, y ciertamente hablo de mi persona, el fracaso en un momento dado de esa falta de permanencia, de no estar permaneciendo, ¿sí? En esa gracia viene orgullo, cae uno en orgullo sobre cualquier situación personal, ni siquiera estoy hablando de terceras personas, ¿no? Y me llama muchísimo la atención cómo ciertamente habla de una manera muy fuerte con el orgullo, ¿no? De esa mezcla religiosa, pero que yo también puedo pensar que también ahí está mi esfuerzo, ¿no? Y ahí está donde ya me salí de gracia, donde ya no estoy permaneciendo, ¿sí? Y me encantó que conocerme en Cristo es, observando a Juan 15, es vivencial, tiene que ser algo vivencial, muy personal, en otras palabras, ¿no? Y decía sencillo porque ya no depende de mí. No sé si en esta parte estoy en lo correcto, pero yo escribí esto que fue lo que puse. Es sencillo porque no depende de mí, sino del labrador que cultiva su relación conmigo. Y el fruto proviene de su poder. Ese es mi privilegio, si estoy permaneciendo en esa gracia, en esa comunión, es cuando puedo fructificar por Él, en Él y para Él. La limpieza es necesaria, claro, para mí fue súper necesaria y sigue siendo necesaria que mi Padre, ante cualquier área, que me saque de tu gracia, que me saque de su amor, que me saque de su propósito, viene esa limpieza que es poderosa, y Él es poderoso para limpiarme, ¿sí? La permanencia es mutua, ¿no? Yo soy la parte donde Él quiere manifestarse, y mi disposición es verme siendo ese pámpano todo el tiempo, ¿sí? Y permanecer es una condición eterna, eso me encanta, porque ciertísimamente no es eventual, tiene que ser algo que cada vez el Espíritu esté certificando en mi espíritu, ser continua, en tener continuidad, pues, en esa condición, ¿sí? De entenderme en Él para poder estar fructificando. Pero hay otra cosa que me llamó mucho, que al estar limitada, y he vivido últimamente es limitación, y por eso me entendí con el orgullo que se mencionó, y me entiendo que es cuando es igual a no verme en Él. En el instante que entra la limitación en mi vida ante cualquier situación, ya Rebeca, su hija, no se está viendo en Él, ¿sí? Salió de la gracia y del privilegio, ¿sí? No debo verme separada de... Ok, ¿cómo le hago? Verme en el Espíritu, ¿sí? Compatible con Jesús, en esos pensamientos de los que ahorita estábamos hablando, ¿sí? En ese no estar ya dialogando en mi mente y de las situaciones de cómo hacerlo, porque en ese instante, adiós, ya no hay poder, ya no hay relación, ¿no? La vida divina es mía todo el tiempo, pero elijo permanecer,
no estar disculpándome. Para mí, a mí me habla mucho eso, porque he podido verme en tiempos en que puedo ver que ahorita si el labrador no continúa esta obra es porque ya me salí de esa gracia, es porque en un momento dado caí el orgullo, porque me fui hacia lo que ha sido una carga, pero que ahora entiendo no se la he entregado, y en tanto yo no esté siendo uno con él para esto, para ver esto, ahí va a estar. De mí depende, porque la gracia está dada. Sí, el amor está dado, la provisión de carácter de él, de mi padre está dado, que es algo con lo que yo me gozo mucho cuando me ha permitido ver el fluir de su carácter a través de mi vida, ¿no? Y si les quisiera, así de manera rapidísima, por favor, porque yo sé que estamos ya en tiempo, pero les quisiera leer algo que después de muchos años vino a ser algo que Dios me quiso regalar. Sí, permítame, regáleme, acá está. Fíjense, voy a decir al final de quién fue, ¿sí? Me dice: muchas gracias por su amabilidad, por reaccionar con paz, respeto y abrirme las puertas de tu casa incondicionalmente. Le mando un beso y un fuerte abrazo en este día tan especial. ¿Por qué me atrevo a leerles esto? Y con la humildad de mi padre, porque esta persona que durante 8 años entre ella y yo han habido conflictos muy fuertes y tremendamente fuertes, y que el 6 de marzo me haya escrito esto, créanme que solo fue por poder decirle: Padre, gracias. Fue en el tiempo terrenal, fue 8 años, son tan largos que ni siquiera muchas veces me di cuenta cuánto permanecí en la gracia que el Padre me tenía concedida para poder recibir esta respuesta, ¿sí? Ella es la madre de mi nieto, y créanme que para mí son apapachos, son confirmaciones de Dios, de decirme: ahí estoy, Rebeca, soy contigo, estoy comprometido en tu vida, mírala una vez más, ¿sí? Sin buscar si yo hice cosas o no hice más cosas, simple y sencillamente, ahí está. Señaló cosas que si en años atrás o en tiempos atrás me hubieran dicho: oye, eso te pertenece a ti, ¿sabes qué? Es mi carácter, para nada. Es mi Padre manifestándose y fluyendo a través de mí. Entonces, pues eso quería compartirles, porque estoy muy bendecida de ver cuán verdad es mi Padre, cuán verdad es esa permanencia, que solo en su poder, en su infinita gracia, puede mantenernos en Él, ¿sí? Y mostrándonos un caminar en Él, manifestándole a Él, por Él y para Él. Gracias, qué bonito. Rebe, gracias. Wow, Rebe, qué bendición. Qué bonito. Pues hagamos esto. Todo lo que hemos recibido hoy es para que podamos juntos dar gracias y decir: Padre, qué privilegio de veras me has dado, de que yo pueda ahora verme en Cristo como la parte de Cristo que le hace manifiesto. O sea, solamente a través de mí, y esto lo podemos decir cada uno sin excepción, porque es por gracia, si solamente a través de mí se va a dar a conocer quién eres tú. Y por eso es que es oficio, es responsabilidad de nuestro papá limpiarnos,
¿Te das cuenta? Porque ¿qué anhela el Padre? Que demos a conocer a su Hijo. Que demos a conocer su verdad. Porque ese fruto que Él quiere manifestar desde adentro de nosotros es la evidencia de que Él es verdadero. ¿Te das cuenta? Y este testimonio que Rebe acaba de compartir está hablando de este proceso, ¿no? Proceso de limpieza en ella, proceso de manifestación de Dios. ¿Y qué hace ese proceso en las demás personas? Empieza, le comentaba yo a una persona, es que mira, cuando amor sale y llega una persona endurecida, ¿cómo se manifiesta? Pues estamos viendo el asunto de ser amados eternamente y ser atraídos por misericordia. Y es lo que sucede. Amor cuando se manifiesta en misericordia, no dándole a los demás lo que merecen. ¿Sí? Por eso es que Dios no se pone al tú por tú con nadie. Él responde en misericordia. Y esa misericordia en su momento empieza a derribar el orgullo, a derribar la ira, a derribar la naturaleza humana y a penetrar a esos corazones endurecidos. ¿Con qué fin? Que vengan a nuestro Padre, que reciban gracia y que pasen de muerte, de esclavitud a vida. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta por qué son tan importantes los conflictos en los que te encuentras? Las situaciones negativas ya no se vuelven negativas, porque para ti y para mí, si estamos en Cristo, es para ser glorificados, es para ser la persona a través de la cual Dios se haga presente. Y le hable a esa persona y la ame. Ahora, si adentro de mí opera el orgullo, es que este no se lo merece, ¿no? Como se acuerdan que estaba pasando en el corazón del fariseo Simón cuando Magdalena estaba lavando los pies a Jesús. Y dentro de su corazón él estaba pensando, si este Jesús fuera un hombre de Dios, sabría qué clase de mujer lo está tocando y le daría asco de ella. ¿Te das cuenta cómo reacciona el pavo real religioso? ¿Sí? En cambio, en Jesús, ¿qué está saliendo de Jesús para esta mujer? Misericordia. Misericordia. Amor manifestado en misericordia. Eso es lo que papá quiere que tú y yo vivamos cada día, con todos. ¿Sí? Pero depende de permanecer. Así que demos el paso. Veámonos en Cristo como pámpanos, no como bichos raros. No somos hormiguitas que andamos comiendo las hojitas de la vid. No somos postizos, somos parte de. Y la única parte a través de la cual lo que Él es, el fruto, puede manifestarse. Y esa es nuestra función. ¿Sí? Permitir que el fruto salga. Nada más. Padre, gracias por este día, por el privilegio que tenemos de ser uno, de vivir en ti y tú en nosotros, y de vivirlo ya aquí en nuestro espíritu todo el tiempo. Gracias porque nos has dado todo y te has dado a nosotros para traernos en este proceso de aprender a permanecer en ti. Sé que nos has hablado muchas cosas el día de hoy y todo esto se conjunta con lo que ya hemos recibido de ti anteriormente para traernos a verdadera comunión, no a estar juntos, sino a ser uno. Te bendecimos por el testimonio que avala la veracidad de lo que nos hablas, el testimonio de tu espíritu en el espíritu de cada uno de nosotros, diciéndonos, eres hijo, eres hija de Dios,
vive de Él. Gracias por todo esto y por lo que esta verdad, hecha vivencia en nosotros, va a producir fruto divino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Les amamos. Dios. Gracias.